Vamos a entrar esta mañana en la porción de la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro, en la carta que Pablo escribe a los Efesios, a los de Éfeso. En el capítulo 5, verso 15, hemos estado esta semana que pasó, hemos estado platicando en esa porción de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a seguir ahí, gloria a Dios, viendo algunas cosas que definitivamente tenemos que ver. Amén. Dice, si ya tiene la palabra del Señor, dice de la siguiente manera. En esta versión dice: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Hemos estado platicando acerca de este tema que le hemos titulado: ten cuidado cómo vives. Ten cuidado de cómo vives. Gloria a Dios. Hemos platicado de que ciertamente el Señor tiene cuidado de nosotros, pero que el Señor, una vez que ha hecho el trabajo en nosotros de perdonarnos y de traernos, que por cierto, bienvenido Oxan y bienvenido el jovencito una vez más, amén, gloria a Dios. Entonces, una vez que Dios ha hecho el trabajo de traernos a través de convencernos por el Espíritu, porque fíjese que no fuimos nosotros los que venimos al Señor buscándole, Él nos buscó a nosotros, Él nos convenció a nosotros, y una vez que nos convenció, nos trajo a la casa del Padre. En la casa del Padre hubo fiesta, perdonaron nuestros pecados, nos dan un título, gloria a Dios, hermano, un título de salvos y posteriormente un título de hijo. Y un hijo, pues siempre va a ser cuidado por el Padre. El Padre tiene ese cuidado de los hijos. Pero llega un momento en el que los hijos se tienen que comenzar a cuidar por ellos mismos. Y es lo mismo que el Señor hace con nosotros. El Señor nos prepara, nos equipa a través del Espíritu Santo, pero llega un momento en que el Señor, gloria a Dios, nos dice a nosotros: deben de comenzarse a cuidar ustedes mismos. Y es por eso que Pablo escribe ese versículo en donde dice que tengamos cuidado. No dice que tenga cuidado Dios de nosotros, de cómo vivimos. Dice: tengan cuidado ustedes de cómo viven. No es, gloria a Dios, tenga cuidado Dios, vuelvo y repito, es tengan cuidado ustedes de cómo viven. Entonces es una responsabilidad de cada uno de nosotros de cuidarnos o cuidar nuestra vida espiritual. Hemos venido hablando un listado que hice por acá de todos los versículos y todas las cosas que hemos venido hablando. Son como 15 las que hemos venido hablando hasta el momento. Cuídate de tu conducta. ¿Qué debemos de cuidar? Cuida de tu conducta. Cuida de tu enseñanza. Cuida lo bueno que aprendiste. Cuida la doctrina. Cuídate, de la doctrina de los fariseos. Cuídate de la doctrina de los de Herodes. Cuídate de entender lo que oyes. Cuida de cómo corregir a tu hermano. Cuida de perdonar a tu hermano. Cuídate de no hacer tropezar, hermano, con tu libertad. Cuídense de no caer. Cuidado de no destruir a los demás. Cuida de no tener un corazón maligno e incrédulo. Cuida, hermano, de no cometer traición. Entre paréntesis puse divorcio. Cuida de no caer en cualquier tipo de codicia. Y por último, cuídate de los que causan divisiones y dificultades. Nótese bien
¿Cuántas cosas hemos ya venido hablando? ¿Cómo debemos de cuidar nuestra vida? En ese listado podemos nosotros ver de cómo nosotros podemos cuidar nuestra vida, de qué debemos de tener cuidado para no ser afectado, para no ser dañado. Ahora, yo quisiera volver al versículo Efesios capítulo 5 verso 15. Dice: así que tengan cuidado de cómo viven, ¿sí? No vivan como necios, y aquí sí resalté la palabra necios, sino como sabios. También resalté esa palabra sabios. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de cuidar es no vivir como necios. Como necios. Ahora, la pregunta sería: ¿qué y cómo es vivir como necio? Por eso le decía que este tema se va a dividir en muchas partes. Apenas he estado agarrando nada más, hermano, he estado agarrando únicamente ciertos puntos del Nuevo Testamento. Ni siquiera he tocado no he tocado versículos todavía del Antiguo Testamento en cuanto a este tema del cuidado que nosotros debemos de tener. Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si lo vemos en otras versiones, dice: sobre toda cosa cuida tu vida, cuida tu corazón. Gloria a Dios. Entonces, una de las cosas que debemos nosotros en el nombre de Cristo Jesús ver cómo andamos, y el cuidado que debemos de tener es cuidarnos de no andar como los necios. Ahora, entonces, ¿qué y cómo es vivir como necio? Vuelvo y repito: ¿qué y cómo es vivir como necio? Antes de entrar a ver en la Biblia qué es necedad, quisiera ver este versículo con ustedes. Proverbios capítulo 12 verso 15 dice: el necio, dice esta versión, la Dios habla hoy, el necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio escucha ¿qué? Consejo. Entonces mire esto, qué impresionante. El necio, una de las cosas por las que es difícil hablarle a un necio, a una persona necia, y cuando hablo de necio ya vamos a ver a qué se refiere la Biblia cuando habla de necio. Pero una de las problemáticas de enseñarle a un necio o de aconsejar a un necio es que el necio piensa que lo que él hace está bien. Y es difícil enseñarle a una persona que cree que lo que hace está bien. ¿Cuán difícil? Hermano, mire, la humildad del cristiano debe de radicar en, hermano, poder recibir la palabra con humildad y poder recibir los consejos con humildad. Pero vaya usted a aconsejar a un necio, vaya usted a predicarle a un necio, no le recibe. Le quiere explicar y dice: no, a mí no me explique nada, es que yo así aprendí, así me quedo. No, yo estoy haciendo bien las cosas. Entonces, yo quisiera que veamos qué es lo que la Biblia habla, o a qué se refiere la Biblia cuando dice la palabra necio. Miremos a qué se refiere. En la Biblia me encontré en el Nuevo Testamento por lo menos con 6 palabras para decir necio. Número 1, la palabra asofos quiere decir imprudente, y solo aparece una sola vez en la Biblia, que es en el versículo que acabamos de leer de Efesios, donde dice: cuiden cómo viven, no como asofos, no como necios. En otras palabras, no como imprudentes. Luego encontré la palabra racá, que es la palabra vacío intelectualmente. Podríamos decir una persona torpe, ¿sí? Vacío intelectualmente. Se utiliza solo una vez también en las Escrituras, y se utiliza cuando la Biblia dice que no le digamos necio
a nuestro hermano, porque si no seremos culpables de juicio. Pero habría que poner este tipo de necedad o este tipo de palabra en tela de juicio en cuanto a cómo nosotros la podemos utilizar y si la podemos o no utilizar. Pero es una de las palabras que aparece como necio. Luego tenemos la palabra moros, que la palabra moros quiere decir insensatez, y aparece 13 veces en la Biblia. Tenemos la palabra afrón, que quiere decir ignorante, y aparece 11 veces en la Escritura. Tenemos la palabra asunetos, que quiere decir sin discernimiento, y aparece 8 veces en la Biblia. Y por último tenemos la palabra anetos, que quiere decir ininteligente o sin inteligencia o falto de conocimiento, y aparece 6 veces. Esas son las 6 palabras que nosotros podemos encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, para poder ver qué es un necio. Entonces, recapitulemos. ¿Qué es un necio? Una persona imprudente. ¿Qué es un necio? Es una persona torpe o vacía intelectualmente. ¿Qué es un necio? Un insensato. Cuando usted encuentra la palabra insensato en la Biblia, se refiere también a un necio, a una persona necia, carente de conocimiento. ¿Qué más? Ignorante. ¿Qué más? Sin discernimiento. ¿Qué más? Falta de inteligencia o carente de inteligencia. Esas son las referencias que nosotros podemos ver en cuanto a qué es un necio en la Biblia. Ahora, dije que la Biblia dice que tengamos cuidado de cómo vivimos y que no vivamos como los necios. Y estamos viendo que es un necio. Un necio es un ignorante, es un insensato, es un falto de conocimiento, es una persona que se le podría llamar torpe porque no entiende las cosas. Pero vamos a analizar algunos versículos de la Biblia para poder entender cómo sería vivir como un necio. ¿Qué sería vivir como un necio? Miremoslo en el nombre de Cristo Jesús. Mateo capítulo 7, verso 26. Mateo capítulo 7, verso 26. Pero el que oiga mis palabras, está hablando Jesús, y no las ponga en práctica, será como el necio. Utilicé esta versión porque aquí aparece la palabra necio, pero si usted se da cuenta, la palabra, la Biblia de las Américas o la Biblia, hermano, Reina Valera 60, utilizan la palabra insensato, insensato, pero esa es la misma palabra, es la palabra moros, que acabo de decirles que es la palabra insensatez, pero también es la palabra necio. Entonces dice, pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como un necio que construyó su casa sobre la arena. Entonces, ¿qué es vivir como necio? Vivir como necio es aquella persona que vive escuchando el mensaje de Jesucristo, vive escuchando las prédicas, qué sé yo, hermano. Ahora hay muchas formas de poderlas escuchar: la televisión, la radio, las redes sociales, el internet. Hermano, hay un montón de formas de escuchar la palabra del Señor, aunque la mejor de todas es en la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque la Biblia dice no dejarse de congregar como muchos tienen por costumbre. Entonces vamos a poner gente que vive escuchando la palabra del Señor en sus iglesias, sale de la iglesia, va a su casa, comienza a vivir su vida normal, hermano, lo normal del diario, y nunca vemos que esa persona viva practicando, viva viviendo, valga la redundancia, la palabra del que se le predicó. ¿Cuántos alaban a Dios? A ver, yo le pregunto a usted, en toda su vida cristiana, ¿cuántas veces ha oído usted, por ejemplo, que no hable, que no ande chismoseando? Pues, ¿cuántas veces?
Hermano, yo ya perdí la cuenta de cuántas veces yo he hablado de eso. Y he perdido la cuenta de cuántos predicadores yo los he escuchado decir eso. Porque la Biblia dice que los chismosos no eran el reino de los cielos. Entonces se les predica un mensaje: amados hermanos, no hablemos mal de los demás, no levantemos falso testimonio de los demás. Cuando le vayan a contar algo, pues si lo va a oír, recíbalo con oído circuncidado, etcétera, hermano, como sabio. Y no se ponga el bla, 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 hermano, sino que simple y sencillamente, pues póngase en una actitud de un hijo de Dios. Ahora yo le pregunto a usted: ¿a cuántos ha visto que utilizan esa estrategia? Utilizan, hermano, la palabra del Señor para no hacerlo. Se podría decir que esa persona es necia, porque no practica lo que se le enseñó. Sí, vive como necio. Vive como necio. ¿Cuántas veces ha escuchado usted decir que nosotros debemos de leer la Biblia? El pastor aconsejando a través de la palabra, diciendo: es necesario leer la Biblia, hermano, y no la leemos. Eso quiere decir que no estamos viviendo, no estamos practicando la palabra. ¿Qué quiere decir? Vivir como necio. Eso es vivir como necio. ¿A cuántas personas se le predica que tienen que perdonar a su enemigo? Que tienen que amar a su enemigo, que tienen que perdonar al que les hizo daño. Y muchos no lo quieren hacer. No practican la palabra, viven como necio. Entonces, pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica será como el necio. ¿Qué hace el necio? Construye su casa sobre la arena. O eso de construir su casa sobre la arena es construir a mi parecer. Por eso es que le comencé diciendo proverbio que dice que el necio cree que todo lo que hace está bien. Yo he oído personas que dicen, hermano, yo he oído personas literalmente que yo les he aconsejado: perdónelo. Y he oído personas literalmente decirme: en lo que pasa, pastor, que usted no está en mis zapatos. Cuando le maten a un hijo, vamos a ver si usted va a poder perdonar al que se lo mató. Ahora, la Biblia exceptúa eso. No, yo no encuentro en la Biblia que diga: cuando te maten a alguien, a un tu ser querido, tienes que echarles maldiciones y no perdonarlo nunca a esa persona. No dice eso la palabra del Señor. La Biblia dice: el que te haga el mal, cualquier clase de mal, perdónalo. Vimos el versículo el día miércoles en donde dice, gloria a Dios, si tu hermano peca contra ti 7 veces al día y las 7 veces llega a ti diciendo perdóname, ¿qué dice? Perdónalo. ¿Cuántos alaban a Dios? El que no quiere practicar la Biblia, el que no quiere vivir lo que está escuchando, sino que solo viene a escuchar, hermano, y por un lado le entra, por el otro le sale, no le interesa vivir, no le interesa cambiar su vida, no le interesa practicar la palabra del Señor. Simple y sencillamente la Biblia le llama a esa persona necia. ¿Por qué razón? Porque esa persona quiere hacer lo que ella quiere y no lo que la Biblia dice que ella tiene que hacer o debe de hacer. Construye en su casa a su parecer. El arquitecto, ingeniero, hermano, gloria a Dios, le está diciendo: no, ahí es arena, no importa, aquí la hago. ¿Y quién me saca de ahí? ¿Y qué dice la palabra en el verso 27? Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Porque al final estas personas que viven como ellas quieren, según como a ellos les parece, no como el consejo de la Biblia, hermano, lo que ellos van a encontrar
es la destrucción de sus vidas. Y eso, hermano, eso da pesar realmente cuando hay personas que uno se encuentra y le decía: hermano pastor, usted tenía razón, se recuerda de aquel consejo que me dijo, no hagas esto. Yo lo hice, hermano, desobedecí, me fue mal. Hermano, viera lo que estoy viviendo ahora, viera lo que estoy pasando ahora. ¿Por qué? Porque en su momento esa persona vivía como necio. La palabra, hermano, que se le predicó, que se le aconsejó, no la quiso tomar. Construyó su casa sobre la arena y cuando vinieron los problemas se derrumbó. ¿Por qué? Porque ese es el destino de los necios. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, ¿qué es vivir como necio? No vivir practicando la palabra del Señor, no vivir la palabra de Dios. Eso es vivir como necio. Qué duro, ¿verdad? Ahora alguien me podrá decir: hermano, pero ¿cómo vamos a vivir toda la palabra del Señor? Es difícil vivir toda la palabra del Señor. Pero yo le voy a decir una cosa: si nosotros le echamos un ojo a la palabra del Señor y comprendemos lo que el Señor nos dijo, no es difícil. No es difícil. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de perdonar. Te mataron a un hijo, te mataron a un ser querido, ahora tienes que perdonar a esa persona. Claro, en esta carne es difícil. En esta carne lo que quisieras agarrar, hermano, es la misma arma con que mataron a tu ser querido, quisieras tomarla y matar a esa persona. Eso es lo que te dice tu carne. Pero por eso es que la Biblia dice que vivamos en el Espíritu y no en la carne, porque en el Espíritu las cosas sí son posibles. Para el carnal esto es imposible, vivir la palabra del Señor, vivir el evangelio es imposible. Pero para el espiritual es un gozo, es una alegría. Le decía a los hermanos hoy, los hermanos que estaban de primero, les decía que sentí como que no los miré en un mes. Usted sabe que tenemos los cultos los lunes, los martes, los miércoles y de ahí hasta el domingo, como hoy. Entonces se queda libre jueves, viernes, sábado. Esos 3 días, hermano, y es como que no vine un mes a la iglesia. Y vine a grabar el sábado en la noche. Pero como no lo miré a usted, hermano, aquí, entonces sentí como que no había venido a la iglesia hace un mes. ¿Y por qué será eso? ¿Será que porque estamos acostumbrados que somos religiosos? No, hermano. Es porque cuando uno está en el Espíritu, vive en el Espíritu, trata de, hermano, obedecer al Señor, vivir para el Señor. Hermano, uno quisiera vivir todos los días haciendo lo que a Dios le agrada. Y créame que a Dios le agrada cuando nos congregamos en este lugar. Créame que a Dios le agrada cuando usted le alaba en este lugar. Créame que a Dios le alaba cuando usted está en armonía con los hermanos aquí, hermanos, saludándose, deseándose lo mejor, bendiciéndose, orando unos por otros. Eso le agrada a Dios. Pero el necio, hermano, no se congrega. ¿Para qué congregarse? Todos los días. Demasiado. Mucho. No. Yo voy a ir ahí cuando pueda. Necio. ¿Por qué? No practica la palabra. No vive la palabra. Bueno, dejemos ahí al que no practica la palabra. Ya lo garroteamos mucho, ¿verdad? Mejor garroteamos otro grupo. No, ¿verdad? Si fuera de garrotear, imagínese usted. Mejor aconsejemos a otro grupo en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 25, verso 2. Un versículo muy conocido, pero vamos a ver algunas cosas aquí. 5 de ellas eran ¿qué? Necias. Como lo dice la Biblia de Reina Valera, eran imprudentes, insensatas. Porque eso quiere decir la palabra necio, la palabra moros, insensato, hermano, quiere decir falto de conocimiento, quiere decir imprudente. Pero esta versión me gusta porque dice 5 de ellas eran ¿qué? Necias. Y las otras 5 eran prudentes.
Allá vimos que se le llama necio al que no practica, no vive la palabra del Señor. Pero miremos por qué la Biblia a este grupo le llama necios. Miremoslo. Verso 3. Las necias llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite de reserva. Entonces, ¿por qué eran necias? ¿Ellas tenían lámparas, sí o no? Sí. ¿Estaban encendidas esas lámparas? Sí. Pero ¿qué era lo que a ella le faltó? Le faltó llevar más aceite. Número uno, lo que yo miro ahí es, número uno, que estas 5 vírgenes que la Biblia le llama necia, en buen nicaragüense, es que eran frescas. Tenían una frescura, hermano. Ya sabe a qué persona le llama fresca, ¿verdad? No, yo sé que fresco es rico, ¿verdad? Sin calor. No, pero ¿a quién más se le llama fresco? A una persona atenida. Usted le dice, mira, el tiempo. Hoy no traje mi reloj. El tiempo. Ya es hora. Se van a bañar, hermano, con aquella paciencia. Se cantan un canto y se cantan todavía el canto más, hermano, lento que pueden encontrar. Salen del baño, se visten, hermano, los dejó el bus, llegan tarde y todavía tienen una frase que dice: no, hombre, si aquí en Nicaragua dicen a las 5 y es a las 6. Mire, cuando a mí me dicen eso, hermano, no se me echa de ver, pero por dentro, hermano, yo digo, qué frescura esta. Yo soy nicaragüense de nacimiento, pero cuando Cristo me encontró, me cambió mi residencia. Y me dijo: ahora te voy a hacer residente del reino. Vas a seguir viviendo ahí en Nicaragua, en la tierra donde yo te ponga, pero ahora vas a ser residente del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos Dios es orden. Y si te dicen a las 6 es a las 6. Y si te dicen a las 5 es a las 5. No me puedo vivir, hermano, fresco, vivir, hermano, como necio, como un imprudente, insensato, hermano, viviendo como viven todos los demás. Estos dijeron: no, ¿para qué? Mira, si se nos acaba le vamos a pedir a los demás. ¿Lleva sombría? No, si ahí lleva la tuya. Ahí si llueve, entonces nos tapamos los dos. A mojarse. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces yo lo primero que veo es que la gente atenida, la gente que vive, hermano, que vive pensando atenidamente, es una persona necia. Yo siempre he oído aquel versículo, digo yo, aquel dicho, hermano, que yo lo uso mucho: hombre prevenido vale por 2. Aquí habían 5 prevenidas, 5 que dijeron: ¿y si el novio se tarda? Pregúntele a mi esposa, a mis hijos, cómo vivo yo. Yo les digo: a tal hora voy a estar en tal lugar, hago eso en tal hora, a tal hora estoy de regreso, tanto. Yo calculo mi tiempo cada vez que voy, y siempre con un margen, hermano, dejar un margen más de tiempo. ¿Por qué? Porque si hay un accidente, hermano, si me paran por cualquier motivo, me hacen perder tiempo. Si se me daña el carro, el martes le dije a mi esposa: mira, ¿seguro que te va a dar tiempo?
Sí, me dijo, me va a dar tiempo, pero como andaba un poco mal a ella, se tardó más de lo que nos íbamos a tardar, hermano, y a última hora, ya, mira, son las 4:30. Todavía llegamos, ya no llegamos. Termina mejor de hacer lo que vas a hacer porque ya no vamos a llegar. Como a las 6 o 7 de la noche salimos. Ya no pudimos estar. Así, hermano, estas vírgenes necias, ellos no calcularon. Estaban atenidas a que le dieran las otras. Hermano, yo te digo, no te atengas. Hay gente que está atenida en la iglesia, que hermano, que alguien vaya a orar por ella. Siempre están, hermano, queriendo que alguien vaya a orar por ellas, que alguien le lleve la bendición. Hay gente que recibe a la gente en su casa, hermano, para que le deje una bendición, porque ellos no buscan su bendición. Quiero que el Señor, quiero hermanita que vaya a orar por mí, porque fíjese que en mi casa está pasando esto y aquello, y entonces quiero ver que el Señor me diga qué es lo que está pasando. Ahora, ¿está bien que nosotros pidamos a alguien que nos apoye en oración? Sí. ¿Está bien que pidamos a alguien que ministre en nuestro hogar? Sí. Gloria a Dios. Tienen que ser las personas adecuadas. Pero yo te voy a decir una cosa: tú debes de vivir buscando tu bendición. Tú debes de vivir orando por tu casa. Tú debes de vivir bendiciendo tu casa. Tú le debes de seguir diciendo al Señor: revélame lo que está pasando en este lugar. Pero hay gente que, hermanos, vive buscando, dicen aquí en Nicaragua, testigo masaya. Ya tengo rato de no oír eso, ¿verdad? No sé por qué dirían testigo masaya antes. Viven, hermano, de a caballito, al ray, al jalón. A ver quién pasa, hermano, no. Así estaban estas mujeres. Así estaban estas mujeres. Miren lo que dice el verso 8. Las necias le dijeron a las prudentes, miren, se da cuenta, le dijeron a las prudentes: danos un poco de nuestro aceite, nuestras lámparas se apagan. Pero es que este aceite no se puede transferir. No es transferible de cualquier persona. No se puede. La unción del Espíritu Santo, hermano, la debes de buscar tú. La llenura del Espíritu Santo la debes de buscar tú. Aunque haya ministros que ponen la mano sobre la gente, aunque, hermano, hayamos ministros que declaramos una palabra sobre las personas para que sean llenas y son llenas por el Espíritu, la llenura la debes de vivir buscando tú. En tu casa, en la iglesia, en la calle, en donde vayas. Ahora, ¿qué le dijeron estas 5 prudentes? Le dijeron: ¿saben qué? Vayan a comprar a los que venden. Nosotros no tenemos más que lo que tenemos. Y si le damos a ustedes y se tarda un poco más el novio, ¿cómo vamos a llegar con el novio? Vayan a comprar. Hermano, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Dice la Biblia: y a medianoche se oyó la voz del novio. O sea que ese momento era a medianoche, ya era muy tarde. Ese es el problema. El problema es que vivimos como todos los demás. ¿Cuántos alaban a Dios? Hermano, mire la gente de este mundo, ¿qué es lo que hace? Les dicen: hay que pagar el impuesto de circulación, tal fecha es la fecha límite. Ellos van hasta ese día. Ese día usted encuentra los bancos llenos, las alcaldías llenas, porque ese día tienen que pagar. Si no, hermano, ya no pueden pagar lo de circulación. Vayan a retirar tal cosa tal día. Lo pueden comenzar a hacer desde hoy, y la última fecha va a ser tal día. Ahí encuentra usted ese día toda la fila de gente, hermano, porque hasta ese último momento ellos van a hacer eso. Eso es lo que está pasando aquí también. La gente que vive como necia espera hasta el último momento para hacer las cosas.
No. Consagrarte es ya. Vivir en santidad es ya. Vivir en oración es ahora. Es ahora. Vivir como hijo de Dios es ahora, no es mañana. No esperes a mañana para ver cómo van a estar las cosas. ¿Cuántos alaban a Dios? Es ahora. Por eso la Biblia dice: no dejes, hermano, aquella parte, ¿verdad? No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. No lo dejes. Aquel dicho: no dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. No lo dejes. ¿Cuántos alaban a Dios? Es hoy que tenemos que vivir nuestra vida espiritual. La gente necia, no, hermano, piensa que el Señor va a venir dentro de 55,000 años, que a última hora ellos sí se pueden poner a cuenta, que a última hora le van a decir al Señor: perdóname, ya está a punto, se fueron con el Señor y qué alegre, entraron a las bodas. No, señores, no es así. Claro que Dios es misericordioso y a última hora hace cosas preciosas, pero el Señor quiere que vivamos ya, hoy, para Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, ¿por qué las vírgenes les costaba llevar aceite? El aceite era muy preciado en Israel, porque así como todo proceso, el aceite de las lámparas era un proceso también muy tedioso y delicado. Esta es una prensa, le voy a poner esta imagen, la única imagen que le voy a poner en este tema. Esta es una prensa de aceite en tiempos bíblicos. Tal vez ahí está desordenado, no se mira bien, no le puse otra donde está, pero ahí usted mira una rueda grande sobre otra rueda, ahí como al fondito. Esa rueda llevaba un palo, una viga, y estaba sujeta a otra viga. Se agarraba y se le daba vuelta. Entonces, ¿cuál era el proceso para hacer el aceite de lámparas? Número 1, por lo menos le voy a poner 5 procesos. Número 1, la recolección del fruto. Tenían que ver el fruto que ya estaba en su punto de oliva y comenzar a cortarlo. Comúnmente esos palos algunos llegaban a crecer alto y tenían que agarrarlo con varas. Entonces el proceso no era fácil. Los que han andado cortando café me pueden decir el proceso que es eso. Eso ahí iban ramitas, hojitas y de todo. Iban las malas, las buenas, las regulares. Hermano, una vez que ya recolectaron todo, pasaba por el proceso de limpieza. Sacar la hoja, los palitos, las que estaban malas. Un proceso de limpieza, lavar el fruto de oliva, el olivo. Y una vez que estaba lavado, recolectado y lavado, entonces lo ponían en esa prensa, en esa gran rueda, y dice a dar vuelta, hermano, una y otra vez, hasta que todo ese fruto que ellos llevaban estaba hecho una masa. ¿Sí? Estaba hecho una masa. Esa masa la llevaban, hermano, en ciertos depósitos que eran tipo mallas. La metían allí y una vez que estaba metida en eso, la llevaban a la prensa, a lo que yo le he puesto ahí, el prensado. La ponían una sobre de otra, haciendo una hilera hacia arriba, hermano, de esas mallas que contenía todo el bagazo, podríamos decirlo, lo triturado del olivo. Y entonces comenzaba un proceso de prensado. Se le ponía peso encima, hermano, y ese peso encima hacía que se aplastaran esos cestos que llevaban esa masa de higo, y ahí comenzaba a salir el aceite poco a poco. Poco a poco. Ahora, el asunto es que ese prensado llevaba otro proceso. Por ejemplo, el primer aceite que salía de la primer prensada que le daban en el primer depósito,
Ese aceite era el aceite de gran calidad, que comúnmente ese aceite se lo daban al Señor. Era utilizado en el templo del Señor, ¿sí? Para la unción, para, hermano, muchas cosas que se hacían en el templo con el aceite. Luego sacaban todo eso, lo llevaban a otro depósito, volvían a poner prensa, hermano, a apretar eso. Y el segundo aceite que sacaban era un aceite que se utilizaba para la alimentación, para los cosméticos, los perfumes, la medicina, etcétera. Ahora bien, el tercer proceso, una vez que terminaba eso, lo pasaban a otra prensa, volvían a ponerle peso encima, y ese jugo, ese líquido que salía, ese aceite que salía, ese era el que se lo utilizaba para las lámparas. Entonces el aceite para las lámparas era un proceso. Era un proceso. Vamos a decir que el primer proceso es la adoración. El segundo proceso, hermano, es la dedicación. Y el tercer proceso es la llenura del Espíritu. No hay llenura si yo no adoro, si yo no vivo una vida de adoración, de santidad. No hay llenura si yo no vivo una vida dedicada en el Espíritu. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso vivir en el Espíritu en este último tiempo, vivir bajo la llenura del Espíritu Santo en este último tiempo, para muchos hermanos le es difícil. Y lo único que hacen algunos hermanos es solo hacer una bollazón, una pantomínica, hermano, un teatro en la iglesia para decir ya estoy lleno. Pero salen de la iglesia y siguen iguales. La llenura del Espíritu se basa en vivir una vida espiritual en casa, en la iglesia, en la escuela, en donde sea. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso era un proceso muy delicado. Un proceso muy delicado. Era el último aceite que salía. El último proceso. Era un proceso, hermano, de cortado, de limpiado, de triturado, hermano, de aplastado, para que hubiera aceite de lámpara. Entonces, ¿por qué es que estas vírgenes no llevaban? Porque no quisieron pagar el precio. El aceite de lámpara tiene un precio. Ellas no quisieron pagar el precio. Y por último, era el envasado. Era ya lo más fácil, envasarlo, guardar ese aceite. Entonces esos son los 5 pasos que tengo yo en este momento. Pero ¿qué es lo que sucede? Las 5 vírgenes necias no quisieron pagar el precio. Siempre la gente necia no quiere pagar el precio. ¿Cuántos días de ayuno son, hermano? Son 7. Ay, no. ¿Y a qué hora es que nos tenemos que levantar? A las 5. Y vamos a hacer una media vigilia de oración. Una media vigilia de oración. ¿Sabe usted que la media vigilia de oración para ellos son aburridos, verdad? Las vigilias que son alegres para ellos es el alboroto, el chungu chungu, la gritazón, hermano, el alboroto. Pero mire, una media vigilia de rodillas. Usted ya encuentra a los hermanos así. Hermanos, son las 12, ya nos vamos. Se durmieron. Peor si todo el mundo estaba orando, hermano, estaba orando calladito. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después ya no oímos la murmuración, se durmieron. Porque ahora la gente está acostumbrada al chungu chungu, al alboroto, hermano, ese alboroto no existía cuando Pablo predicaba. Y dice la Biblia que Pablo se echó un mensaje de que llegó a medianoche. Entonces, como no había gritazón y como no había nada de alboroto, hermano, aquel muchacho que estaba en la ventana, no me recuerdo si se llama Tíquico, algo así, hermano, se durmió, se cayó y se mató. La gente, el cristiano necio. Y fíjense qué interesante eso, porque cristiano necio. No deberían de ser cristianos, ¿verdad? Pero es que aquí yo lo digo porque aquí la Biblia dice que habían 10 vírgenes.
Solo que entre las 10 vírgenes habían 5 que eran prudentes, eran vírgenes, y 5 que eran necias, pero seguían siendo vírgenes. Así que hay cristianos necios. Ellos no quieren pagar el precio. Ellos no quieren pagar el precio. Esto es complicado, hermano. Aleluya. Entonces ya vimos 2 formas de vida de necedad. Número 1, no practicar la palabra es vivir en necedad, vivir como necio. Y número 2, no traer suficiente aceite por no pagar el precio de, hermano, de llenarse de la llenura del aceite del Espíritu Santo, es vivir una vida como necio. Entonces miremos otra rápidamente. Yo con esto termino porque ya se me fue el tiempo. Fíjese usted que el tiempo es bárbaro. Entonces solo me voy a quedar con 3, pero yo voy a seguir hablando de esto en el nombre de Cristo Jesús, porque todavía tenemos que hablar de todo lo necio, y solo me voy a quedar en el Nuevo Testamento, y después voy a hablar cómo viven los sabios. Porque si hablo cómo viven los necios, entonces tengo que hablar cómo viven los sabios, para que aprendamos a vivir como sabios y no como necios. Mire lo que dice Lucas capítulo 12 verso 20. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta noche, esta misma noche. Y le hace una pregunta. Esta versión me gusta. ¿Cómo le hace esta pregunta? Le dice: ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Entonces, ¿qué sería ser necio aquí? Yo le pregunto, ¿es malo trabajar? No, hermano, si la Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Pero la Biblia dice que esta persona, la cosecha que tuvo fue tan grande que dijo: ¿qué haré ahora? Porque mi granero no me alcanza esto. Ya sé lo que haré, voy a desbaratar estos graneros, voy a meter toda mi cosecha y voy a vivir feliz el resto de mi vida. ¿Sabe cuál es el asunto? El asunto es cuando nosotros, nuestra vida, hermano, secular, no se la entregamos al Señor primero. No se la entregamos al Señor primero. Esta persona vivía una vida de elaboración, de trabajo, hermano, constante, olvidándose de Dios. Para estas personas, para un necio, el trabajo es primero que Dios. El trabajo es más importante que Dios. Porque si no trabajo, no como, hermano. Porque si no trabajo, hermano, no pago mi deuda. Porque si no trabajo, hermano, no hago esto, no hago aquello. Entonces su vida es en torno a cómo conseguir dinero y no vivir para Dios. ¿Me doy a entender? Ese es el punto. ¿Cómo vive el necio? Trabajo. Hermano, mire, yo escuché, hermano, es que esto no es cuento. Y aunque Pancho Madrigal sigue en la radio, hermano, ya murió el personaje. A mí me lo decían, hermanos. Cuando yo les preguntaba, hasta enojados se ponían cuando yo les decía: ¿y por qué no vino a la iglesia, hermano? Ah, no, es que me tocó trabajar, hermano. Y el otro día: ¿y por qué no vino a la iglesia, hermano? No, me tocó trabajar. Es que mire, estoy trabajando duro, hermano, porque y si no trabajo no voy a poder pagar esto, no voy a poder pagar aquello. Entonces Dios conoce mi necesidad. Sí, Dios sabe tu necesidad. ¿O no dice la Biblia que Dios conoce nuestra necesidad antes que nosotros se las pidamos? Pero no dice la Biblia que nosotros valemos más que los pájaros del cielo, y a los pájaros Él les da de comer. No dice la Biblia que valemos más que los lirios del campo, y los lirios del campo Él los viste, hermano, con una hermosura que ni Salomón se vistió. Entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú deseas, todas esas añadiduras, los vestidos, la comida, cómo pagar, cómo tener, yo te la voy a proveer. Yo te la voy a proveer. Primero búscame. El necio busca lo contrario. El necio busca las añadiduras y no a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Y yo le voy a dar un consejo: nunca desprecie a Dios por un trabajo. Nunca. Claro, mire, hermano, yo no estoy diciendo que no vas a trabajar. Vamos a suponer que
que tenemos culto hoy en la noche. Y un hermano está necesitado. Y le dicen, mira, te ofrezco este trabajo para hoy en la noche. Espiritualmente uno dice, no, si tengo culto y ¿cómo hago? Humanistamente dice uno, tengo necesidad, voy a ir. Y comienza a poner en hermano. Pero vamos a suponer que tú eres un hermano que vienes todos los días, te esfuerzas, sirves al Señor, hermano, estás pendiente del Señor, y de repente sale un día, no es todos los domingos, no es todos los lunes, no es todos los martes, un día. Y yo he visto hermanos tan humildes, hermanos, ya lo llaman a uno, pastor, fíjese que hoy no voy a poder llegar al culto, fíjese que me ofrecieron un trabajo y mire, yo le he estado pidiendo al Señor esto y mire, me van a pagar ahí un dinerito y ahí ora por mí. Amén, gloria a Dios. Hasta uno se siente, hermano, qué bendecido. Pero vamos a suponer que el otro domingo lo mismo, el otro domingo lo mismo, el otro domingo lo mismo, o así sucesivamente. Ah, no, ahí ya huele mal, hermano. Ahí ya las cosas no están bien. Ahí las cosas ya no caminan bien. Ahí tú tienes que parar y decir, no. Mira, yo te trabajé el domingo pasado porque yo tenía necesidad, pero en mi iglesia tengo culto, tengo servicio. O no vamos a poner domingo porque alguien por ahí va a decir, ya ves que ellos dicen que el día domingo es el Señor. No, señor, el día domingo no es el día del Señor. El día del Señor es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y si hubiera otro, lo metemos ahí. Todos los días son del Señor. Sí, pero vamos a poner pues ese día que es un día complicado. Dice, no, te ayudé y todo, pero fíjate que no. Si me lo das un poco más temprano, antes del culto o después del culto, y te lo puedo hacer, excelente, pero yo necesito estar en la iglesia. Hermano, a esa persona el Señor, hermano, le va a dar añadiduras. Seguramente se las va a dar. Y sin buscarla. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vimos 3 formas de vivir como necios. Número 1, no practicar la palabra del Señor es vivir como necio. Número 2, no llevar más aceite, esforzarse, pagar el precio por la llenura espiritual es vivir como necio. Y número 3, vivir afanado con tu trabajo, hermano, antes que a Dios, poner más atención a las cosas materiales, darle más importancia a lo material que a Dios, es vivir como necio. Póngase de pie en el nombre de Cristo Jesús. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero orar esta mañana y pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude a no vivir como necios. Que nos ayude a cuidar nuestras vidas espirituales. Que nos dé sobre todo el apoyo del Espíritu, que Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días. Para que cuidemos de no vivir como necios, sino que hagamos lo que es sabio para el Señor. Amén. Vamos a decírselo. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor amado, nos aconseja, nos dice la manera, Señor, en que debemos de vivir. Nos da, Señor amado, Padre, la estrategia para poder vivir una vida, Señor, en este mundo, Dios mío, Padre celestial, buena y agradable delante de ti, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús
que quite de nosotros toda insensatez, toda necedad, Padre celestial, en el nombre de Jesús, toda ignorancia, toda falta de conocimiento, Padre, en el nombre de Jesús, y nos llenes del conocimiento de tu palabra para no vivir como viven, Señor amado, los necios, Padre, que buscan más lo material que lo espiritual, que no se preparan, que no les gusta pagar el precio, Señor amado, Padre celestial, para obtener llenura, aceite de tu espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te ruego que nos bendigas esta mañana, este mediodía ya, Señor amado. Bendícenos en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano, Señor amado. Sella tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y glorifícate de una manera sobrenatural, Señor amado, en el nombre de Jesús, en cada vida, en cada uno, Señor amado, de mis hermanos. Llévalos en bien hasta sus hogares, Señor amado. Aquellos que, Dios mío, nos van a escuchar en las redes, bendíceles también, Dios mío, en el nombre de Jesús, y que sean edificados para la gloria y la honra tuya, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchísimas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Dios te continúe bendiciendo. Amén.